9 i gairebé 11 minuts del matí, el Port de Sitges va acollir aquest passat cap de setmana la tercera edició de la regata de vela clàssica amb la participació de prop d'una quinzena de vaixells. Aquest matí en volem parlar i ho fem amb Andreas Geiger, que és el director de la regata. Andreas, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la regata? Bueno, un éxito total. Hubo una participación grande de barcos, hubo más de 12 barcos, clásicos, históricos, barcos desde el 1900 hasta el 1960, todos de madera, muy bonito. Fue un éxito total. Aunque creo que las condiciones del tiempo no fueron las más idóneas, ¿no? No fue tan mal. El primer día hubo poco viento, pero el día segundo y el tercer día hubo buen viento y las tripulaciones y los capitanes estaban todos muy contentos con la regata. Bueno, Andreas, un poco explícanos cómo nace esta regata de vela clásica. Bueno, los barcos clásicos tienen un público que le gusta este barco y uno de ellos a mí también me gusta y bueno, así hemos intentado atraer una flota de barcos atractivos aquí a Sitges. Esta ya es la tercera edición y cada vez hay más afluencia de barcos y el éxito de la regata y la participación nos da la razón y que esto es un camino por ir y queda muy bonito ver navegar estos barcos bonitos delante de Sitges. Estamos hablando, Andreas, de barcos que son especiales por su antigüedad, obviamente. Correcto. Prácticamente todos tienen un casco de madera y tienen más de 60 años, más o menos. El más antiguo incluso es del 1895. Vaya, pues no sé si son de un mantenimiento especial, ¿requieren un mantenimiento especial, Andreas, estos barcos? Sí, supongo que sí, requieren muchísimo mantenimiento, porque el casco de madera al estar en el agua necesita una atención constante. Por ejemplo, se sacan cada año del agua, se limpian, pero aparte de la limpieza de un barco moderno hay que tocar la madera, hay que calafatar la madera y hay que darles un mantenimiento especial. Y luego el mantenimiento en cubierta es lo mismo. Está expuesto al sol y todos los barnices, pues estos barcos, la mitad de los armadores me han dicho, justo he acabado de acabar de barnizar, porque llevo toda la semana barnizando, porque para un evento así, pues los ponen bonitos y están una semana barnizando. ¿Hay muchos en Cataluña, Andreas, de estos barcos? Sí, hay una flota de este tipo de barcos, hay 200, 300 barcos en diferentes puertos, pero es muy difícil reunirnos en una regata, porque decimos regata, pero lo que queremos también es atraer gente que no son tan regatistas, sino que simplemente quieren disfrutar de ver estos barcos bonitos, navegar junto con estos barcos bonitos, porque es precioso verlos en el mar. Y por eso también es un certamen como un rally de coches, pero sin tanto espíritu competitivo, aunque si llegamos al agua siempre son competitivos y todos quieren navegar y todos quieren ganar. Claro, ya te entiendo perfectamente. No es tanto una competición, por decirlo así, sino es más, como comentas, que la gente pueda disfrutar de estos barcos que obviamente no son muy habituales de ver. Correcto, es una combinación de las dos cosas. El espíritu competitivo en un navegante siempre está, si hay dos barcos en el agua hay una regata, pero también es hacer networking entre los capitanes, que se conozcan, que se intercambien opiniones, que se ayuden mutuamente y también que el público pueda ver estos barcos preciosos que están todos reunidos en el puerto de Sitges y ahí se pueden ver y que se acerquen a un público y navegaron en la costa de Sitges delante del paseo, que se veían perfectamente. Entonces es lo que nos interesa exponer estos barcos que son auténticas joyas. Algunas incluso son patrimonio de la historia naval inglesa o de la francesa o de la española. Son barcos, como decimos, muy especiales que requieren un mantenimiento especial también. ¿Navegan igual de bien? Sí, navegan muy bien. Yeah. Incluso en tiempo real, uno de los barcos más antiguos, el Islander, que es un barco grande de 1937, ganó todas las regatas, o casi todas las regatas en real, junto con el Sea Fever, y ganó a barcos mucho más modernos en la misma regata. Hay diferentes categorías, ¿no, Andreas, creo? Sí, hay una
categoría que es de época, que son barcos los más antiguos, hasta más o menos el 50, luego a 45, 50, luego hay una categoría de clásicos, que son de 50 hasta 70, siempre casco de madera, y luego hay una categoría que son clásicos más modernos, que son más o menos del 55 hasta el máximo el 70. Uh-huh. Un poco el objetivo, creo que lo comentabas hace unos momentos, ¿no, Andreas? Que el objetivo sería poder equiparar esta regata, esta competición, un poco a lo que los coches antiguos, ¿no? Correcto, es como el Rally de Sitges, pero para barcos clásicos. Es reunir flota, disfrutar y verlos navegar, y es un pelín más competitivo que el rally, que simplemente es un paseo, pero la mitad del objetivo es el mismo. Uh-huh. Ver barcos bonitos, juntar gente que le gustan, amantes de los barcos clásicos, exponerlos en el puerto para poder verlos y navegar juntos para disfrutar de la belleza de estos barcos. ¿Son barcos, Andreas, que navegan mucho o que salen más bien poco? No, son barcos que navegan en el día a día. Algunos de los capitanes el fin de semana que viene se van a las islas y pasan el mes ahí en las islas, o los 15 días en las islas con la familia y luego vuelven. O sea, son barcos de uso de recreo. Uh-huh. Alguno incluso es de charter porque viene de una escuela, por ejemplo, como los de Garraf, viene un barco de la escuela que sale permanentemente con alumnos para aprender a navegar. O sea, son barcos que se usan, no son piezas de museo. Ya. Lo digo porque a veces confundimos, ¿no?, lo antiguo con precisamente lo que dices, ¿no?, como piezas más de museo y que no se exponen tanto al público. En este caso no son barcos que salen poco, sino, como comentas, Andreas, que tienen una vida todavía bastante útil, ¿eh? Totalmente, sí. El coche es más complicado porque ahí el motor y la técnica son muy delicados y cuando los usas mucho luego se desgastan. En el barco no es así. Un barco lo puedes usar siempre, vas navegando y el barco no se degenera por la navegación, se degenera por estar en el puerto parado y no usarlo y no mantenerlo. Entonces, cuanto más lo navegues, mejor estará tu barco. El barco también necesita movimiento porque todo esto son materias vivas que se tienen que asentar y todo esto, y si está muy parado es lo peor para un barco, porque justo, por ejemplo, la línea de flotación, si siempre es la misma, pues la parte de abajo es húmeda, la de arriba es seca, y eso es el punto crítico de un barco. Si el barco se mueve y se navega, no deteriora tanto como si está parado. ¿Hay mayor dificultad a la hora de navegarlo, de conducirlo? Bueno, hay muchas limitaciones porque los barcos no están equipados como los barcos modernos. Por eso. Por ejemplo, el barco que mencionaba antes, el Highlander, no tiene ni siquiera winches, o sea, se sientan 6 o 7 tíos en el suelo y tiran de la escota hasta cazar la vela. En un barco moderno tenemos unos winches con unas manivelas, pues que una persona sola puede con desmultiplicaciones cazar esta vela. Uh-huh. Pero ahí es fuerza bruta y hay que tirar a mano y cazarlo. No todos son así, pero tienen algunas limitaciones. Los winches son más viejos, no tienen el sistema automático, los palos son de madera, son más difíciles de trimar y de saber cómo funcionan. Las velas, algunos son de velas cangrejas, que son mucho más complejas de llevar que un barco moderno. Pero la técnica y la práctica es la misma, pero es algo más complejo. Uh-huh. ¿Qué es una vela cangreja? Una vela cangreja es la que tiene un palo, como todos, ¿sí?, y una botavara, como todos, pero adicionalmente tiene una antena que se lifta y que hace más grande la vela en la parte superior. Es una segunda botavara que se llama antena, que se levanta como la vela latina, así un poco en diagonal, pero partiendo ya del mástil arriba. Uh-huh. En competición, Andreas, ¿cuántos tripulantes lleva el barco? Bueno, va desde 4 hasta 17 en el barco, que va todo va muy manual. Sí. Vaya, pues son unos cuantos, ¿eh? Sí. Y entiendo que físicamente hay que estar bastante bien, ¿eh? Sí, es agotador. 3 días de regata, empezamos el viernes y ayer la mayoría estaban bastante cansados ya, pero sí, es un deporte físico, es un deporte sano. Además, en el mar, sin motores y todo esto, es súper relajante, es como un reset,
digo yo cuando estoy 10 minutos en un barco navegando, ya te olvidas de todos los problemas porque estás centrado en la navegación y disfrutando del paisaje. Es un deporte muy, muy agradable, pero con esfuerzo físico. Claro. Económicamente, Andreas, ¿cuesta mantener un barco así? Bueno, tienes los mismos gastos que con un barco moderno, Ya. de amarres, de seguros y de esto, y luego tienes un coste adicional de mantenimiento. Pero muchos de estos armadores, el mantenimiento se lo hacen ellos mismos, o sea, cuando sale de varadero a varadero, cada año, como todos los barcos salen cada año, pues el pintar y esto lo hacen ellos, y el mantenimiento de cubierta, el barnizado y todo esto también lo hacen ellos, o se lo hacen entre ellos. Aquí hay dos barcos que una semana están con su barco, los dos armadores, y la semana que viene están con el barco del otro, los dos armadores, y esto también es un fruto de la regata, que se conozcan la gente entre ellos, se ayuden entre ellos y se den apoyo entre ellos. Uh-huh. En tu caso, Andreas, también llevas uno. Yo llevo uno, pero el mío esta edición no ha podido participar porque todavía está ajustándose algo en el varadero. Vaya. Pero yo he navegado en uno de los barcos con los que navego habitualmente y nos lo hemos pasado muy bien. Uh-huh. ¿Y qué tal fue? Muy bien, muy bien. Quedamos, creo que terceros, entonces bien. No, yo también tengo que combinar mi tarea de organizador de la regata con la navegación. No pude navegar todos los días porque el domingo hubo que preparar premios, pero yo he disfrutado mucho también, sobre todo de ver los barcos grandes, clásicos, pasar al lado tuyo, impresionantes, con velas rojas, velas blancas, muy, muy bonito. Más allá de la competición, de la regata en sí, Andreas, por el programa que hemos podido ver, hay más actividades alrededor de la regata. Sí, hay una serie de actividades. Hubo una presentación de un libro, hacemos charlas, había un paseo de la salida de los barcos donde un experto en barcos clásicos de la Asociación de Barcos Clásicos hizo una explicación de cada barco con megafonía. Cuando salía explicaba la antigüedad, el tipo de construcción, el astillero, el uso. Muchos de esos barcos tenían un uso anterior como pesquero, como cangrejero en su zona, y luego se han convertido en barco de recreo. Y todo esto lo explicaba Leonardo García de Vicentis, lo explicaba en esta presentación de barcos. Un poco de historia, ¿no? Para conocer la historia, que correcto, es bonito correcto, también. Porque hay mucha historia detrás de los barcos. Claro, sin duda. Si hay historia es precisamente en estos barcos que tienen muchos años. El objetivo, correcto, Andreas, es, no sé si ir creciendo un poco al paso de los años. Sí, sin duda. El objetivo es crecer. Tenemos el aporte, la ayuda del puerto, la ayuda del ayuntamiento, la ayuda de patrocinadores como el vivero, que nos ayudan a montar este tipo de certamen, y el objetivo es llegar a 20-25 barcos y tener el mar lleno de velas clásicas en las fechas de finales de junio, principios de julio, y que todo Sitges disfrute de estos barcos preciosos. ¿Se hacen muchas, Andreas, de estas regatas en Cataluña o en España? En Cataluña se hacen 3. Ajá. Y en Baleares se hacen 2 más. Y luego hay algunas, una en Valencia y una en Puerto Cherry. Son las regatas más conocidas, y nuestro objetivo es conseguir que Sitges se convierta en un punto fijo para todas las tripulaciones, al menos las de que vienen del norte, porque es como una ruta que empiezan en Estartit, se van a Barcelona, luego vienen a Sitges, luego se van a las islas, y los hacen los Cherry, van a Valencia y se van a las islas, que ahí al final el campeonato del Rey al final es en agosto, final de agosto, en Menorca, y ahí es un poco el final de la ruta de los barcos clásicos. Y además intentamos traer flota de Francia, que también tienen sus regatas un poco antes, los tienen en junio y mayo, y entonces queremos traerlos aquí, que pasen por aquí cuando van hacia las islas. Porque la gran mayoría de barcos, Andreas, ¿vienen de aquí, de Cataluña, o hay un poco de todo? Sí, bueno, hay de todo. Los barcos son muy internacionales, porque los barcos históricos, hay mucho barco inglés, porque hay mucho barco inglés muy bien construido que ha durado mucho. Luego hay barcos franceses, hay barcos de construcción española, tanto de Cataluña como de Baleares,
Y los armadores también son variopintos, hay franceses, hay alemanes, hay mucho español y catalán, obviamente, y vienen de Barcelona, vienen del Estartit, vienen de Mallorca. Son barcos que es una mezcla muy buena de barcos. Y es un lujo, ¿no? Es un lujo poder verlos navegar, ¿eh? Sin duda. Tanto navegar como verlos en el puerto, porque son auténticas joyas, son obras de arte. Se permiten lujos, tienen unos detalles técnicos, tienen el nombre escrito en una pieza fundida en latón. Es increíble, son barcos preciosos. Andrés, gracias por atendernos. Esta mañana queríamos conocer un poco más de primera mano esta regata de vela clásica que ha llegado ya a su tercera edición y bueno, desearos suerte en el futuro. Perfecto, pues muchas gracias por la entrevista. Gracias, buenos días, Un placer. Adeu. Gracias, buenos días, adiós.